Bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma. Mi nombre es Manuel Herrán, soy profesor del curso de edición de libros para niños y el día de hoy tenemos el placer de contar con nuestra amiga y editora Alessandra Canessa. Bienvenida, Alessandra. Gracias, Manuel. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Alessandra Canessa y me dedico desde hace varios años a hacer ediciones. En los últimos años me ocupo especialmente de libros de no ficción, o sea, académicos, pero sobre todo de libros para niños como tú. Uh-huh. ¿Qué es ser editor? ¿Qué es ser editor? Bueno, ser editor es muchas cosas. Nosotros recibimos la palabra edición desde las primeras menciones que se hacen en Egipto. Vamos a irnos bastante atrás. La edición es transformar en un papiro, en un pergamino, en un libro ya formado, un texto. El texto no va nunca directamente al libro, sino que pasa por un proceso que se llama edición. En este proceso, que se llama edición, que es una palabra que se confunde mucho con el libro en sí, porque el libro también se llama edición, porque esta es una confusión que viene de la época de la imprenta automatizada, ¿no? Digamos, desde la época de Gutenberg. La edición es la reproducción, o sea, se considera la edición como la reproducción en libro de un escrito, pero la edición también es esa que hacían en los scriptorium de la Edad Media, y es esa también que existía entre los copistas de la época clásica romana, y es esa también que se hacía en Alejandría en la época que los rollos de papiro eran los libros, ¿no? Originalmente nosotros podemos considerar como libro a cualquier impreso, a cualquier texto impreso en cualquier soporte. Esto es bueno saberlo porque los soportes van desde el famoso papiro, no, van antes, desde la piedra. Una piedra miliar es un libro, aunque la palabra libro también es un lugar donde tú escribes, una corteza. Entonces son palabras tan antiguas, esto de la edición y la del editor, que hay que desambiguar qué cosa es la edición. En este momento la edición es dos cosas. Uno, el libro en sí, y otro, el proceso que sufre el texto para convertirse en libro. Y si nosotros queremos saber cuál es la diferencia entre una editorial, ¿no? Que hace libros y una imprenta, es que la editorial, dentro del proceso de edición, tiene que utilizar una serie de profesionales que se ocupan de cada parte. Para hacer una analogía sencilla y más fácil, y la podemos ver, o sea, la podemos ver a través de esta reunión y entrevista, nosotros estamos haciendo una película. Esta película debe ser editada, se debe hacer la edición de la película. ¿Qué cosa quiere decir? Que la van a transformar en la cantidad de minutos que debe durar, el formato que debe durar, van a cortar las partes que no son adecuadas, que no se ven bien o que nos equivocamos, porque todos nos equivocamos. Bueno, lo mismo se hace con el libro. Un original, uno tiene que editarlo para transformarlo en libro, ¿sí? La diferencia entre la edición y la publicación es grande, es bien grande. O sea, la edición es el proceso, la publicación es convertir en un producto para la venta este proceso. Y para ser editor, ¿cuáles son las
características o cualidades profesionales que debe tener ese personaje para convertirse en editor? Bueno, antes que nada, el editor no es único. Hay varios tipos de editores porque hay varias fases de la edición. Si bien nosotros acá tenemos que hacer todo, y tú lo sabes, porque tú también eres editor, tienes que ocuparte de todo el proceso. En realidad hay primero cuatro tipos de editores. Tienes el editor en jefe, que se ve muy bien en los procesos de los diarios y de las revistas. Tienes el editor en jefe, que es el que decide, te dice esto va acá, esto va allá, esto va así, esto va así. Y decide qué cosa es lo que se pone o lo que no se pone. Después tienes el editor de texto, que es aquel que sugiere las correcciones y los cortes. No los hace, los sugiere antes que nada. ¿Por qué? Porque tú tienes un formato y tienes que respetar el formato. Tanto en los periódicos, en las revistas y en los libros, tú tienes una cantidad de páginas. Y eso es lo que no se ve en el libro. En el libro piensan que uno agarre el manuscrito, lo tira ahí y salgan las páginas que salgan, así es. No, todo en el periódico, en las revistas y en los libros comienza por un proyecto de edición. Este proyecto de edición, ¿quién lo hace? No el jefe, sino el editor del texto. ¿Ya? El editor de texto se ocupa de la parte macro y se ocupa también de decidir qué cosa debe ir y qué no debe ir. Y en el caso de los libros, lo conversa con el autor. Después tienes un tercer editor, que es el corrector de estilo. También es un editor. Ese corrector de estilo, que no quiere decir el estilo del autor, para nada. Generalmente uno piensa que acá la corrección es, sí, te voy a corregir tu texto. No, no te voy a corregir lo que tú escribes. Yo efectivamente voy a cuidar que tu ortografía esté buena y voy a ver, por eso se llama corrección ortotipográfica, ortografía y tipografía. Y sobre todo el estilo editorial de ese libro o esa editorial. Cada editorial tiene su propio estilo. Por ejemplo, si tú tienes que poner siglas, hay unos que las quieren en versales, otras los quieren en mayúsculas, pero después de todo tienes que seguir también una norma, que es la norma de la Real Academia, pero también puedes pasar por encima de ella y decir, no, yo no quiero. O sea, por ejemplo, te lo puedo mostrar con el acento, ¿no? Nosotros hemos dejado, por una recomendación de la Real Academia, poner acentos en los demostrativos, ¿no? Este, ese. Sin embargo, plurales y derivados. Sin embargo, tú tienes que ver si esto produce anfibología. O sea, si hay la posibilidad de que uno se equivoque al leer, ¿no? En ese caso debes ponerle acento. Esa es la recomendación de la Real Academia. Pero en algunos casos, algunas editoriales dicen, no, yo quiero que le pongas el acento de todas maneras. ¿Por qué? Porque antiguamente se ponía el acento. Ahí tienes un problema. El problema es el siguiente. Cuando tú le pones acento en este momento, como la mayoría de los diarios, por no decir todos, y de las editoriales, ya no ponen este acento ortográfico por esta recomendación, cuando tú lo pones por extra corrección, parece un libro antiguo. Y eso es un problema, ¿no? Ese es un problema.